Buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos sobre el tema de indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable. Para ello nos vamos a centrar al artículo 1321 del Código Civil peruano, en el que se menciona que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. Para entender un poco más sobre el artículo, vamos a darle una pequeña definición a la indemnización, que es una compensación económica destinada a reparar, garantizando su indemnidad al afectado por la privación de un bien o derecho, por un perjuicio provocado por un tercero en concepto de responsabilidad o por un gasto en que ha incurrido por razón ajena a su voluntad. La acción que causa el daño dará origen a una indemnización que pudo haberse originado de dos formas diferentes. La primera, un perjuicio causado con dolo, es decir, con voluntad de originar el daño y conocimiento del resultado. La segunda, de forma culpable, donde el objetivo no era causar el perjuicio, pero se ha actuado sin la atención debida, de forma negligente y finalmente se ha provocado un daño a otra persona. En cuanto a los daños poseen un objeto que es material o moral, una fuente que puede ser contractual o extracontractual y un grado que puede ser actual o futuro. Está subdividido en dos, en un daño emergente y lucro cesante. En el daño emergente es una pérdida o disminución de valores económicos existentes que generará un empobrecimiento al patrimonio. El lucro cesante es una frustración de ventajas económicas esperadas, por lo que generará una pérdida de enriquecimiento patrimonial. Tipos. En los tipos tenemos al daño personal y al daño moral. En el daño personal va a existir un daño psicosomático que va a generar un daño al proyecto de vida. En el daño moral, que consiste en ser una lesión a los sentimientos de la víctima, en donde se va a producir un gran dolor, una aflicción o sufrimiento. A conclusión, ¿qué podríamos determinar de este artículo? Conforme a lo establecido en el artículo bajo comentario, la regla es que el resarcimiento por la inejecución de la obligación comprende el daño emergente, así como el lucro cesante, además del daño moral, en tanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución, independientemente de que sean previsibles o no. Así, la inejecución de la obligación puede generar una multiplicidad de daños, pero no todos serán resarcibles y de estos muchos menos serán resarcidos. Se excluye de esta forma la indemnización de los daños que sean consecuencia mediata o en todo caso indirecta de la inejecución, salvo que su indemnización haya sido pactada. Aparentemente la intención del legislador ha sido que los daños a indemnizar sean solo aquellos directamente conectados al incumplimiento. Eso sería todo. Muchas gracias.